Desde la Universidad Complutense de Madrid hemos realizado un estudio que se llama Diversidad y convivencia en los centros educativos, que pretendía analizar e investigar qué está pasando en los institutos, en los colegios, con la diversidad sexual, 8 años después de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, que ha supuesto un hito muy importante a nivel social. Queríamos ver si realmente se han producido cambios, si los chicos y chicas que son gays, lesbianas, bisexuales o transexuales siguen sufriendo acoso escolar, homofobia, rechazo en los centros educativos, y poner en relación este tipo de discriminación con otros tipos de discriminaciones, como puede ser el racismo, el clasismo, la apariencia física y demás. Los principales motivos de discriminación que han salido en nuestro estudio tienen que ver, por un lado, con todo lo que tiene que ver con el aspecto físico, es decir, con el sobrepeso, con la forma de vestir, con el encajar o no encajar en los patrones de belleza mayoritario. Y el otro gran grupo de elementos que generan discriminación, insultos, exclusión, tiene que ver con el sistema sexogénero, es decir, ser o parecer gay, lesbiana o bisexual, y también el hacer cosas que se supone que no van con tu género. Por ejemplo, chicos que hacen cosas que se marcan como femeninas, o chicas que salen con muchos chicos. Otro de los resultados del estudio es que hemos visto que en caso de acoso, aquellos y aquellas estudiantes que no son heterosexuales tienen 4 veces más posibilidades de pensar en el suicidio que los que son heterosexuales. Este dato es muy interesante porque, aunque sabíamos que el riesgo de suicidio estaba ahí entre los adolescentes LGBT, hasta ahora en España no se había comparado con el resto de la población. Llevamos ya 10 años realizando investigaciones sobre la situación de la diversidad sexual en los centros educativos, y aunque se mantienen estas situaciones de homofobia y de transfobia que hemos señalado, sí que vemos cambios positivos, vemos que cada vez son más los chicos y chicas que tienen actitudes de respeto hacia la diversidad sexual, y una cosa muy importante, también vemos que cada vez más son los centros, las directivas, docentes que se implican y que trabajan para que se respete a todos los estudiantes, que no haya ninguna situación de discriminación y de exclusión en sus centros educativos. De cara al futuro, uno de nuestros objetivos es que efectivamente los resultados de este estudio se difundan y que sirvan para promover la formación sobre todo el profesorado, porque una de las carencias que hemos detectado es que hay docentes que quieren trabajar estas cuestiones pero que no saben cómo, porque ahora mismo toda la formación que se está dando al profesorado tiene que ver con idiomas, con inglés, con nuevas tecnologías, y no se le enseña a herramientas para afrontar situaciones de rechazo o situaciones de acoso escolar, o simplemente generar un ambiente positivo para todos los chicos y chicas que no responden a una heterosexualidad, o también algo que cada vez es más visible en los centros escolares, que son los chicos y chicas que vienen de familias homoparentales. Es muy importante, y nos hemos dado cuenta de que uno de los miedos que había respecto a la homoparentalidad, es decir, que los hijos e hijas de familias LGBT iban a sufrir discriminación en los centros escolares, lo que a nosotros nos está saliendo en la investigación es que esto no está ocurriendo. Es decir, que por lo menos en los centros que han participado en esta investigación, que obviamente son centros que tienen una voluntad de generar un ambiente positivo, estas situaciones no se dan. Y yo creo que esto es algo bastante destacable o reseñable de esta investigación. Una limitación que nos hemos encontrado en el estudio, además de la dificultad para encontrar financiación, que afortunadamente hay empresas como Google que nos han querido apoyar en esta cuestión, ha sido el que solo han participado en esta investigación docentes que en cierto sentido tienen una voluntad de cambiar estas situaciones, que están preocupados y preocupadas por esta cuestión, y también centros que tienen una sensibilidad hacia la cuestión de la diversidad en general y de la diversidad sexual en particular. Entonces, probablemente los resultados no son extrapolables a todo el conjunto de la sociedad española, y nos tememos que quizás la situación generalizada sea un poquito peor de la que aparece en el estudio.